Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Relatos de Ultratumba. Y el día de hoy no me encuentro solo. Afortunadamente tuvimos de verdad la invitación, el honor, el prestigio de estar aquí en los estudios de El Grito de la Llorona. Muchísimas gracias de antemano a mi queridísimo Alain Luna. Quiero mencionarles que para mí es un honor, de verdad, yo soy gran fan y sobre todo creo que es una de las mejores voces que ha tenido tanto la radio como ahorita los programas de terror, lo que es el tema paranormal en YouTube. Así que mi queridísimo Alain Luna, por favor, danos tus redes para los que no te conozcan, cuéntanos acerca un poquito de ti. Doc, al contrario, un placer estar contigo y bueno, nos encuentran en redes como El Grito de la Llorona o como Alain Luna. Ahí van a encontrar los episodios que semana a semana tenemos para ustedes y bueno, listo para platicar de terror. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta cuando nada más escucho la voz ya se me pone la piel chinita. Muchísimas gracias, qué honor. Y pues gracias, de verdad. El día de hoy más que nada va a ser una plática porque yo quiero conocer un poquito más de la trayectoria. Yo sé que has trabajado en MBS desde hace muchos años e incluso llegaste a compartir estancia con donde estaba Juan Ramón Sáenz, ajá. Entonces a mí se me hace súper interesante. Por ahí yo te comentaba que yo también llegué a colaborar con el señor Víctor Manuel Barrios Mata. Entonces se me hace una conjunción muy bonita de lo que fue la mano pachona y la mano peluda. Y no sé, estoy encantado. No, la verdad es que nosotros también queríamos grabar contigo, vemos tu contenido, nos gusta tu contenido y también es un honor que nos visites y todo el contenido que seguramente la gente podrá ver. Como bien lo comentas, yo comencé en radio escuchando historias, haciendo investigaciones y es donde te das cuenta que realmente lo paranormal existe. Yo creo que no al grado de como te lo venden, esto es bien importante decirlo. Porque la gente puede creer que Doctor Escalofrío cree en todo lo que lee, en todo lo que llega a ver en internet, o que a Alain Luna también pasa lo mismo. En mi caso, yo me hice más escéptico justo por esta parte de estar en campo, de que la gente nos contaba la historia, íbamos a su casa y nos dábamos cuenta de que una gran cantidad de historias tenían que ver más allá de lo paranormal, sino con algo mental. Y también tenías que de alguna manera ver... direccionar a la gente a que lo pudieran ayudar también en ese sentido. Pero también nos dábamos cuenta ese pequeño porcentaje, no sé, de poner un 99% de historias que tenían que ver con algo mental, ese 1% que quedaba libre no tenía justificación y teníamos que buscar y teníamos que llevar expertos, teníamos que analizar la situación a detalle y es lo que hasta el día de hoy nos tiene aquí, intentar entender ese 1% de cosas paranormales que realmente ocurren y que creo que todos los días a alguna persona le llega a pasar. Claro, sobre todo, mira, los que nos llegamos a dedicar a esto, a lo mejor, bueno, yo es imposible compararme con tu trayectoria, ¿no? Pero, muchos piensan que a lo mejor del diario nos pasa alguna experiencia paranormal y no es así. La cosa es que a nosotros a lo mejor sí nos llega a pasar, lo veía yo en El Grito apenas, el tema de la puerta que se escuchó, y fíjate que a lo mejor de, no sé, 300 episodios, uno pueda llegar a tener alguna fenomenología paranormal, ¿no? Y ese es el gran contraste que tenemos que estar viendo. Como dices tú, el 99% de las cosas tienen una explicación y el otro 1% es lo que a lo mejor deberíamos investigar un poquito más y queda en ese limbo de se puede explicar, no se puede explicar, y a mí se me hace muy interesante todo esto. Y ¿crees que nos puedas platicar un poquito más de ese tema que pasó apenas en El Grito? Pues mira, es que han pasado muchas cosas y yo creo que parte, no lo llamaría como error, pero obviamente con la intención de buscar esos casos o de ser testigo de algo real, puedes pasarte semanas, meses, años con una cámara y no vas a captar nada, ni en video, ni en fotografía, ni en audio. Y de repente cuando no hay cámaras puede que pase algo. Sin embargo, bajo esa premisa, también creo que por parte de nosotros el experimentar llega a ser clave. ¿A qué me refiero? No solamente es platicar la historia, no solamente es ir al lugar, sino, ok, ya estás en el lugar, ya estás contando la historia, si se cuenta que jugando a la ouija o que moviendo tal cosa ocurren este tipo de situaciones, pues creo que lo tendríamos que hacer para indagar un poco más. Ojo,
no es para cualquier persona, y no porque yo sea privilegiado. Yo creo que yo me he rodeado de un equipo de personas que de alguna manera me asesoran, que sé que si pasa algo me van a ayudar, y no cualquiera puede tener como ese privilegio, pudiéramos llamarle. Pero hay veces que estamos grabando, hacemos este tipo de experimentos y de repente sí pasa esto. Estábamos grabando el episodio de Juan Ramón Sáenz, de La Mano Peluda, donde también tocamos temas de La Mano Pachona, cuando de repente se escucha que se abre una puerta. El lugar donde estábamos grabando era imposible porque en ese momento yo era la única persona con llaves y tenemos dos opciones. O alguien se había metido o era algo paranormal. Lo primero que hacemos es decirlo en cámaras, nos levantamos, las cámaras siguieron grabando, recorrimos todo el lugar, no había absolutamente nadie, lo que significaría que entonces sí había algo paranormal. Pero ojo, el que tú escuches que se abre una puerta, que la ventana tronó, que se cayó algo, no basta para que tú digas en mi casa asustan. Tiene que haber varios elementos para que puedas llegar a la conclusión de realmente hay algo, no sé. La puerta se abre y se cierra, pero pasa seguido. Pero cambia la temperatura, de repente llegan aromas extraños, de repente tú tienes la sensación de ser observado, pues ya va varios síntomas de que realmente puede haber algo en ese lugar. Y sí, yo siempre también argumento que el que tú hables de paranormal, el que tú consumas cosas de terror, también mueves esa energía, porque al final en la película que tú ves mencionan el nombre del demonio, en ese podcast que tú ves ponen la psicofonía más aterradora del mundo, y esa energía como un agua estancada se llega a mover y también se llega a manifestar. Ok, fíjate que yo creo que también tiene que ver la sensibilidad de la persona que está escuchando. Yo creo que sus capacidades también, por ejemplo, si yo no soy sensible al tema paranormal, pero pongo estos podcasts, pongo este tipo de contenido, puede que no pase conmigo, ¿no? Pero con una persona que es muy sensible quizás a este tema, sí logre desencadenar algún tipo de fenomenología, ¿no? Sí, la gente, por ejemplo, se puede preguntar ¿por qué se platica que todo lo paranormal ocurre en la noche o en la madrugada? Tiene esta cierta lógica física, pudiéramos llamarle. Cuando estamos acostados, nuestro cuerpo baja la guardia. Sí. Apagamos la luz, nuestro oído se hace un poco más agudo porque la vista está descansando y por eso empezamos a escuchar más cosas, e incluso no necesariamente paranormales. Pero justo es esto que comentas. Empezamos a mover las energías, se empiezan a manifestar y a veces puede ser desde un movimiento o a veces hasta una posesión, que es lo que le digo a la gente. Hay que saber hasta dónde queremos llegar, qué tanto nos podemos arriesgar, porque es bien fácil decir yo quiero tener un canal de cuestiones paranormales, pero al rato donde te metas en algo que no te tenías que meter, ya es donde vienen las consecuencias, que no se van primero contra ti. La mayoría de las veces cuando tú haces algo, se van a ir contra tu familia, porque saben que ahí te va a doler. Sí, claro. También se dice que cuando pasan este tipo de cosas, lo decía el padre Gabriel Amort, que no atacan directamente a la persona que es más fuerte, sino que van, son inteligentes los seres, ¿no? Atacan a la persona que es más débil y a la que quizás es más sensible, pero no tiene la capacidad de reconocer todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es un tema bastante amplio y sí, como lo mencionas, no es totalmente para todos. Por ejemplo, en tu caso me imagino que llega a aconsejarte Valerio, que es un muy grande apoyo. Y pues en mi caso, por ejemplo, en contraste, yo estoy solo, ¿no? En su defecto, si me llega a pasar algo, pues la verdad yo creo que yo soy muy, muy devoto, sobre todo a la medalla de San Benito. Yo lo que hago es pues, rezar mi oración en latín y sobre todo con mucha fe y a mí me funciona, a mí me funciona. Pero puede haber personas que no tengan a lo mejor esa creencia, esa fe y a qué se acercan, ¿no? Si se dedican a este tipo de cosas, pasan cosas que no deberían y a lo mejor ya hablemos de una infestación, una posesión, algún fenómeno poltergeist, distintos tipos de cosas, ¿no? Sí, y no a todos nos funciona lo mismo, porque podemos decir la medalla de San Benito es una gran protección y a lo mejor a mí me dice, si yo no soy tan devoto de San Benito,
pues es como no tener nada. Sí, Yo claro. creo que hay varios elementos que tienen que ver, y repito, cada caso es diferente. Sería fácil decir, ok, vives algo paranormal, medalla de San Benito, se acabó. Sí. Pero no todos los casos son No. iguales. Hay casos que requieren de atención, pudiéramos llamarle personalizada, no simplemente a distancia, sino que alguien tiene que estar en el lugar, alguien tiene que liberar el lugar, y se tiene que trabajar. No es suficiente con contar tu historia, hay que ver qué sigue. Me están atacando, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevar un experto? ¿Vas a llevar un sacerdote o alguien de tu religión? Hazlo, porque puedes llevarte 10 años platicando tu historia o tu caso paranormal, pero en el año 11 igual y te atacan, igual y te afecta, igual y pierdes la vida. Por eso sí hay que buscar ayuda. Sí, y sobre todo, que si vas a llevar a alguien, que sea a lo que le tienes fe, ¿no? Lo Ujú, mismo que hablábamos. De nada sirve que yo sea, no sé, testigo de Jehová y traigo a un sacerdote católico ujú. y de todas maneras no creo que me va a ayudar y no le tengo fe. Y aunque él rece y rece y rece y haga todo lo que tenga que hacer, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos esa fe, ¿no? Exactamente. Es algo bien interesante y tengo ahí por una anécdota que te voy a compartir en El Grito. Y la verdad es que está muy muy interesante para que estén atentos a ese episodio del Grito de la Llorona, que vamos a hablar de un tema bien bien interesante que ya lo verán. Y sobre todo que pueden ocurrir este tipo de cosas mientras estamos, como lo comentamos, tanto en directo como grabando. Y es algo bien bien interesante que a veces la sugestión juega un papel muy 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 drástico. Bastante. Yo creo que nuestro trabajo, como creadores también de contenido, tenemos diferentes funciones. Depende de cada canal y de cada persona. Para algunos puede ser simplemente entretener, para otros puede ser entretener e informar, para otros puede ser entretener, informar y ayudar. Será imposible ayudar a toda la gente, pero justamente en base a lo que tú dices, es buscar, o la misión que tenemos nosotros desde la radio, buscar de todas las llamadas que nos entraban cuál realmente requería de atención para poder asistir con ellos. Y en esta búsqueda nos llegaron a pasar cosas muy fuertes. Hay un caso que no he platicado a detalle y creo que serás la primera persona con la que lo platique, y Gracias. una evidencia que de hecho me cuesta un tanto trabajo compartir porque es de hace más de 15 Ok. años. Esto lo he comentado, cuando comenzamos el programa, nosotros lo comenzamos a la par del programa de tele Extra Normal. Obviamente ambos buscábamos crecer. Hubo como una alianza donde el equipo de Extra Normal, en este caso Octavio Elizondo y Alberto del Omar Arco. Sánchez, Ah, ok. que era el productor, iban a cabina y nos presentaban casos de Extra Normal a través de la radio. Era muy interesante e hicimos una muy buena mancuerna. Ok. Les empezó a ir bien a ellos, nos empezó a ir bien a nosotros, y de ahí salieron casos muy fuertes, que es el que te voy a contar. En una ocasión, Extranormal lleva una psicofonía que habla de una mujer que era atacada en su domicilio, esto en la colonia Ferrocarril en Guadalajara. Ok. En una ocasión, de tanto coraje que tenían de lo que les pasaba dentro de la casa, deciden enfrentarla. Se meten con un celular, empiezan a grabar, y lo que logran captar es realmente aterrador. Y esto abriría toda la historia. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro que sí. Vamos con él. Adelante. En días pasados, el equipo de Extranormal fue invitado a una estación de radio para presentar material inédito de una de sus investigaciones. Todo marchaba en orden, pero lo que sucedió después de escuchar las grabaciones, nadie lo ha podido explicar. Antes de presentarle dichos acontecimientos, vamos a recordar la nota de donde sacamos las grabaciones presentadas en la radiodifusora. Adelante. A la base de investigaciones de Extranormal llegó la información de que en una finca hay constantes manifestaciones fantasmales e inclusive que en su haber dicen tener una evidencia clara sobre un ser que no pertenece a este mundo y que inclusive contesta a los reclamos de las personas que allí habitan. Dicen que de un tiempo a la actualidad esta situación se ha hecho más frecuente. Esta es su casa, usted vivía aquí. Es mi casa. ¿Por qué ya no vive aquí usted? Por lo mismo, que tengo temor que a mí sola me salgan ahí y me hablen y me digan esto que mi hija vio, eso hace como unos
15 o 22 días. ¿Qué fue lo que su hija vio? Pues la voz nomás, porque no creo que hayan visto nada. Yo no entré, ¿para qué les digo? No me dejaron entrar, como estoy media mala del corazón. Aparentemente, aquí no hay un solo ser, puesto que muchos familiares se han percatado de más presencias. Platíquenme, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, aquí desde muchos años atrás ya ha habido apariciones de cosas extrañas. Se ve un niño, una mujer que va por sobre la pared, muchas cosas. Y en especial ese día fue el 16 de septiembre que a una sobrina entró al baño y la otra la estaba acompañando. Y las dos salieron asustadas porque a una la jalaron de aquí, de lo que es del estómago, la jalaron. Aseguran que esto es muy común y que ha incomodado a quien llega a esta casa. Tal es el caso de María de los Ángeles, quien logra sentir el momento en que estos seres están más cerca de ella. Lo que pasa es que la escuché y pues sí, el miedo, ¿no? Éramos como unos 5 o 6 los que estábamos aquí. Cuando percibimos, inclusive cuando yo grito, esas plantas que están ahí se doblan porque se vio, o sea, como cuando va usted pisando el zacate y lo dobla. Sí, así se doblaron. Y precisamente ella es la que se ha enfrentado a lo que se encuentra ahí, y al reclamarle el porqué de su presencia, se llevó una sorpresa. De momento no se escucha nada. Posteriormente, cuando salimos a la calle y lo ponemos, es cuando escuchamos la psicofonía, una psicofonía. Entonces yo le pregunto a mi prima, ¿esto fue lo que escuchaste allá adentro? En cuanto ella escuchó el gemido que se escucha ahí, pues se soltó a llorar y se asustó otra vez, temblando. En esta grabación se puede escuchar la voz de María de los Ángeles, quien le reclama al ser que se encuentra ahí y le dice que se retire. Pero tras estas reclamaciones se escucha claramente una fuerte y escalofriante contestación. Ponga atención. No. No, si estás aquí. No eres buena, ¿verdad? No eres. Ya viste. ¿No? Por el amor de Cristo, retírate de aquí. Eso fue por ahí. No. No, si estás aquí. No eres buena, ¿verdad? No eres. Ya viste. ¿No? Por el amor de Cristo, retírate de aquí. Eso fue por ahí. Ahora sí, vamos a ver lo que sucedió en la estación de radio al presentar el audio de esta nota. De buscar ayuda fue cuando mi hija de 3 años empezó a decir que jugaba con el tal Balú y que la asustaba. Yo de repente le escuchaba jugando, no, Balú, déjame. ¿Con un tal Balú? Ajá. Estábamos al aire, de repente empezó a hacer mucho frío aquí en la cabina. Después de una grabación, una psicofonía que nos habían mostrado extra normal, empezó a hacer mucho frío. Entró una llamada al aire, la cual era una persona que decía que tenía contacto con el demonio desde muy chica y que todavía lo tenía, y ella estaba muy asustada. De repente, al platicar con ella, se apagó la luz por completo y se sintió una presencia aquí. De repente escuché una voz, así le puedo decir que hasta el aliento lo sentí, de una voz horrible, como esos, no sé, de... Mucha atención porque algo está pasando aquí en la cabina. Ya van 2 cortos muy fuertes que pasamos. No sabemos qué está pasando. Se fueron las luces de la estación y hubo otro tipo de fenómeno que yo nunca había visto anteriormente. La gente que se comunicó aquí con nosotros, que su carro se apagó, que las luces no encendían ni el carro. Bueno, estamos hablando de un ataque muy fuerte y hay que tomar en cuenta que si estamos mostrando
a nivel de conocimiento para la gente que existe este mundo, que es el mundo espiritual, lo bueno y lo malo. Y se mueven energías, lógicamente, si uno está del lado de la luz, la oscuridad se va a enojar. Y yo siento que fue un ataque muy fuerte de seres de oscuridad porque no quieren que hablemos con respecto a la luz y al cambio de vibración que va a suceder ya en estos tiempos. Ok, y de hecho corrijo, esta investigación, esto es del año 2007, casi 20 años, y justamente acababa de pasar. Cuando ponemos esta psicofonía al aire, de repente entra una llamada y una señora argumentaba que su hijo veía un demonio. La energía estaba tan pesada con la psicofonía, el argumento de la señora, que se va la luz en la estación de radio. Pudieras decir, bueno, es normal, en cualquier lado se va la luz, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, mucha gente se empieza a comunicar que iban manejando y de repente su vehículo se apagó. Hay un testimonio, no sé qué tanto se pueda poner en este episodio, que también entrevista a la gente extranormal, a un radioescucha, que él platica tal cual, iba manejando, escucha la llamada y se apaga su vehículo, y también se da cuenta que a gente que estaba cercana empieza a fallarle. En la estación de radio estaba en ese momento Octavio Elizondo, comienza a hacer oración y se empieza a escuchar mucha interferencia, algo que tampoco era normal. Obviamente empezamos a tomar fotos, video, y en la cámara de seguridad el monitor estaba justamente a un costado del que era el operador y se alcanza a percibir algunos rostros que en ese momento nos dimos cuenta. Yo le digo a Octavio al aire, Octavio, en la cámara de seguridad se ve algo. Y dice, sí. Y yo creo que fue de los momentos, o uno de tantos momentos, que no solamente vivíamos el terror nosotros estando en la cabina, sino que traspasaba la radio y la gente lo podía sentir. Hace rato que te decía del trabajo que tenemos como creadores, obviamente si también nuestro programa es de terror, el contenido es de terror, la idea es que la gente sienta miedo, que se asuste. Sí. Y en la radio no es tan complicado porque lo haces a través de la voz. Cierto tono de voz, un fondo musical de terror, pausas, y a la gente la vas dirigiendo al miedo. En este caso en redes es muy similar, pero es un poco más complicado porque te ven. Sí. Pero en la radio era como esa magia, de que lo que vivías la gente tenía el oído tan agudo y ponía tanta atención que podían sentir cuando algo era real. No dudo que en algún momento alguna persona nos marcara y nos contara una historia que no era real, sí. Que al final lo escuchábamos, entre los que estábamos en cabina nos hacemos señas de esto no es real. Terminaba la llamada y seguíamos. Y otra cosa que siempre argumento, nuestros programas en radio, no puedo decir que era programa que escucharas era bueno porque no era así. Para hacer un programa bueno de radio y para hacer un programa bueno de televisión, tienes que tener un buen equipo de producción y un buen equipo de actores, porque tendrás que meter llamadas falsas o en televisión meter casos falsos y buenos actores para llevar esos casos falsos. El programa de repente se tornaba aburrido porque yo decía, ok, quiero que todo sea honesto. Si van a entrar llamadas, que entren directas, y si no va a haber llamadas, que no entren llamadas. Me dedico yo a leer mensajes o a buscar alguna nota paranormal. Pero buscábamos mucha honestidad en la radio y las llamadas que teníamos llegaban a ser muy fuertes. Este audio que me presentas, de hecho, me eriza la piel, porque se escucha claramente por ahí la voz de fondo, uh-huh. Y le hacen la pregunta y le preguntan, no eres bueno, ¿verdad? Uh-huh. Dice, no. Se escucha totalmente claro, lo voy a poner otra vez ahorita, y se escucha totalmente claro y la voz es como gutural, susurrada. Me da bastante miedo, la verdad. Y eso que no soy una persona que llegue a impactarse tan fácil. Sí, yo te puedo decir que es totalmente real. Ahora, este tipo de audios, el programa obviamente era de noche, pero había veces que nosotros llegábamos de madrugada, teníamos que checar material y quizá estando solos sentías ese terror. Lo que tú sientes ahorita del escalofrío cuando escuchas el audio, creo que es un parámetro para saber si el caso es real. Sí, claro. Y yo creo que este caso es totalmente real, por lo que te hace sentir, porque lo sintieron más allá de la radio, porque en la radio se fue la luz,
porque en ese momento Octavio Elizondo, que justamente hacía la oración de San Benito, era como si algo le contestaba en la radio. Ese audio nunca lo hemos enseñado. Te lo voy a compartir y, como siempre, digo que la gente tome la última palabra. Sí, claro. Sobre todo porque las personas tienen su propio criterio. Nosotros no tratamos de engañar a nadie ni imponerles nada, ¿no? Cada uno tiene su propia decisión y, sobre todo, pues, si hay unas personas que nos van a decir, ok, lo que están diciendo es mentira, y otras personas que a lo mejor tienen la sensibilidad y van a decir, ok, yo también sentí eso que sintieron ellos en su momento, ahorita que estamos grabando también. Es impactante y te agradezco por compartir con nosotros este material. Y no pasa nada si no creen. Esto es bien importante. Yo creo que lo que llega a ser rico el debate en lo paranormal es que la gente escéptica dé los argumentos, en que la gente que cree en el tema dé sus argumentos y que se haga un debate sano. Siempre va a ser lo importante. A mí me pueden poner con una persona que sea totalmente escéptica y podremos debatir yo defendiendo mis puntos. Pero muchas veces cuando me ha tocado debatir con gente que no cree en el tema, tiendo a hacerme más para aquel lado. Y justamente por eso, por de tantos casos que he revisado, es muy complicado llegar a lo paranormal. Sí, claro. Sobre todo cuando la persona escéptica, tú has convivido con muchas personas que son expertos en el tema, ¿no? Por ejemplo, hablabas de Octavio Elizondo, una persona que tiene una trayectoria también dedicado ahora también a explorar, a investigar y sobre todo muy devoto también a lo que es San Benito y su medalla, su oración. Has hablado con muchas personas y a lo mejor no es lo mismo que hablar con una persona que no está tan metida en este tema paranormal. Sí, porque al final nos podría gustar el tema y leerlo, pero ya cuando quizá tienes el don y ves más allá y aparte te lo demuestran, es totalmente diferente. Mucha gente me llega a cuestionar acerca de Cristian Valerio. Yo no soy su promotor, soy un buen amigo de Cristian, pero eso no me llevaría a estarlo promoviendo en todos lados, porque al final no ganaría yo nada. Lo que sí es que en 19 años es el experto que me ha demostrado tanto el contacto, el don que tiene, cosas que realmente son imposibles y que me lo ha demostrado, que por eso siempre sale el tema. Cuando me preguntan un buen experto, cuando me preguntan un caso, ok, el día que estuvo Valerio, hicimos este contacto, pasó esto, porque realmente él sabe mucho del tema. Y aparte la interacción es real, ¿no? Porque a veces yo he visto que pues no concuerdan en el tema, incluso llegan a debatir y eso le da más autenticidad, ¿no? Sí, yo con él me peleaba mucho en radio, pero es parte de lo sano. Y además estaría mal que yo intentara hacerle sentir a la gente que sea absolutamente todo. El tema de palo mayombe, el tema de brujería, yo puedo tener cierto conocimiento por lo que estudio y por lo que platico con la gente que se dedica a eso, pero no soy experto en todos los temas. Por eso, ¿quieres saber de palo mayombe? Platica con alguien que sepa del tema. ¿Quieres saber de ovnis? Platica con alguien que sea experto en el tema. No podemos decir que nosotros sabemos absolutamente todo. No, totalmente. Por ejemplo, yo siempre me presento como alguien que le gusta lo paranormal, pero únicamente yo soy una persona que consume lo paranormal y le gusta compartir como fan y como ahora sí que como host de un programa entre amigos, el cual platican de este tema, ¿no? Pero yo nunca digo, ¿sabes qué? Yo creo que fue esto. No. Yo te presento lo que ha pasado. Tú decides si me crees, no me crees. Y pues obviamente aquí compartimos entre amigos todo lo que es seguro. A lo mejor no le contarías a todas las personas. Vienes, nos cuentas y nosotros con mucho gusto pues te escuchamos, ¿no? Que por algo la vida te pone así. Por algo la vida te pone a crear este contenido, quizá por alguna vivencia, quizá porque eres sensible y el tema te llevó a ponerle más atención, pero yo creo que no hay casualidades. La gente que se dedica al terror también debe de haber algo detrás. Sí, claro. Te voy a compartir rápidamente mi historia. A lo mejor no muchos la conocen, pero yo empecé a crear este contenido más allá del tema del señor Víctor Manuel Barrios Mata. Yo de niño crezco porque mi mamá no me contaba
cuentos de niños para dormir, sino me contaba sus experiencias paranormales. Ok. Entonces, yo crezco escuchando esto y es un momento muy bonito, a lo mejor, cuando tú compartes esto con un ser querido y lo llevas después a compartirlo en otros lados, como por ejemplo en este caso en redes sociales, y ese momento tan especial, tan íntimo, lo llevas a compartir con muchísimas más personas, ¿no? Ese es mi caso. Ahora, ¿tu mamá no tiene como algún don o por qué el gusto? Porque además es enfermera, ¿no? Bueno, a mí me cría mi abuelita, Ajá. quien yo le digo que es mi mamá, ella es la que me cuenta. Ajá. Mi mamá es enfermera, pero ella por lo mismo del trabajo pues no está tanto tiempo conmigo, ¿no? Ajá. Entonces la que me cuenta esto es mi abuelita. Y sí tiene muchas experiencias paranormales y sobre todo si tiene algún tipo de don, porque a veces me dice, oye, no hagas esto. Como algún tipo de, no sé si llamarlo prever las cosas. Ajá. O presentir, pero sí. Y de repente también tiene algún tipo de visión, porque llega a ver algunas cosas que dicen, aquí hay algo que no es bueno. O incluso en las personas, me ha comentado que llega a verlas como si se transformaran, como si tuvieran una máscara de nosotros como humanos, pero como si pudiera ver todos los defectos. O cuando una persona es mala, por ejemplo, a una mujer en algún momento la llegó a ver como en estado de descomposición y como si su cabello, como si fuera la medusa, con serpientes. Entonces yo siento que sí tiene algún tipo de don, no lo aseguro, pero es mi percepción, ¿no? Ok. Sí, las historias de los abuelos son siempre buenísimas. Y justo en ese caso a mí me tocaba, esto creo que no lo he platicado, pero mi abuelo, pudiéramos llamarle que era una persona que tenía mucho contacto con seres de otros planetas, con ovnis, al grado de que en Tulancingo, Hidalgo, ellos tenían un rancho, mi abuelo se subía a la azotea y con un radio de ondas cortas empezaba a transmitir él. Creo que también de ahí viene cierto gusto por la radio, pero mi abuelo transmitía para los traileros. Los traileros le llegaban a platicar historias de terror, pero mi abuelo era como estar cazando todo el tiempo ovnis, y lo llegaba a ver, llegó a tener contacto. Era muy normal para él. Era muy normal también tener contacto, por ejemplo, con personas chamanes, este tipo de cosas. No sé muchas historias de él porque yo muy pequeño me fui a vivir a Guadalajara con mis papás, pero yo sé que mi abuelo tenía contacto ovni muy cercano. Y posteriormente mi papá también escuchaba mucho la radio, y yo, cuando me llevaba a mi papá a trabajar, mi papá siempre ponía la radio y yo lo veía a mi papá que se reía de lo que decían en la radio, que comentaba lo que decían en la radio, y yo iba sentado en el asiento del copiloto. Y yo un día dije, yo quiero ser el que haga reír a mi papá, el que entretenga a mi papá. Y por eso me gustó mucho la radio, por eso quería hacer radio. Y luego era pensar, cuando yo entraba a un programa, lo hacía pensando que mi papá me escuche y lo quiero entretener a él. Ok, qué bonito, Alain. Mira, fíjate, yo tampoco le he comentado esto, pero yo siempre quise estudiar radio, o bueno, por lo menos comunicación, para trabajar en radio, pero nosotros nos dedicamos a lo que son la fabricación de quemadores para estufas. Entonces mi abuelo siempre me dijo, tú vas a ser ingeniero. Y en un tiempo yo me fui a estudiar Derecho por rebelde. Después tuve un accidente y posteriormente pues regreso a la carrera de ingeniería, ¿no? Pero yo siempre quise hacer radio, y en algún momento me empieza por dar esto de empezar a transmitir, porque es muy bonito, a mí me encanta. Y a lo mejor no soy un profesional, pero es algo que amo hacer, y de verdad yo creo que lo haría hasta que deje este mundo. Sí, y al final la radio ha cambiado mucho, y creo que siempre va a tener ese respeto, esa magia, y yo creo que nunca va a morir por esa magia que llega a tener cuando cuentas una historia, lo que hace sentir a la gente, y está padre. Parte de las historias que nos llegaron y que tuvimos ese acercamiento con las personas, y aprovechando el decir que nos tocaba absolutamente de todo, donde no solamente nos poníamos en riesgo espiritual, sino también en riesgo físico,
en algún momento comentaba de una historia donde nos platicaban de una pequeña que supuestamente estaba poseída. El programa de radio ya había terminado, terminaba a las 12 de la noche, y en la última llamada que entra, nos marca un señor para platicarnos que su hija estaba poseída. Nos llamó la atención tanto que dijimos, ok, pero ya no tenemos tiempo para sacar la llamada. Entraba como un programa de gobierno, lo cual nos quitaba tiempo, y lo que tuvimos que hacer es, ok, señor, pásenos su dirección, en este momento nos vamos para allá. Nos subimos a la camioneta de uno de los integrantes del equipo y nos vamos a la casa de la niña poseída. Okay. Una pequeña de 15 años. Imagínate esta escena. Llegamos al domicilio, eran unas escaleras y arriba vivía la familia. Cuando entramos estaba la pequeña tendida en el piso, gritando, haciendo movimientos extraños, y el papá estaba con un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, rezando, hacía muchas cosas, parecía película de terror. Todo el equipo nos ponemos alrededor de la chica. Yo solamente veía a los expertos, repito, yo no era el experto, yo era investigador, yo tenía que documentar, por así decirlo, lo que pasaba, y los expertos se volteaban a ver, y yo me di cuenta que algo no les cuadraba. Me pide el equipo de expertos que pasemos a otro lado de la casa. Ellos me dicen, ¿sabes qué? Esta chica no está poseída. A esta chica su papá abusa de ella. Ella lo que está haciendo es un show para llamar la atención y buscar ayuda. Ya fue fuerte eso. Regresamos a donde estaba la chica en el suelo. Uno de las personas, de los expertos que nos acompañaba, pide un cuchillo. Creo que se tiene que censurar. Pide un objeto punzocortante. Dice que se lo va a poner en la costilla y que se lo va a enterrar para desvivir al demonio. Esto entendí que la persona lo decía para que la chica que estaba fingiéndolo, pues de repente dijera, no, estoy bien ya. No le pone el objeto, le pone un lápiz y de repente la chica reacciona. Cuando nos damos cuenta, el señor ya había hablado a su hijo va por un martillo, le da un martillo al señor y ya no nos dejaban salir de esta casa. Nos dijeron, ya saben lo que pasa, ustedes no salen de aquí. Porque lo que argumentaba el señor es que era una familia tan humilde, tal cual no lo dijo, que todos dormían juntos. Él decía que su hija dormía a un costado de él y que en la noche él soñaba que la persona que estaba a un lado era su esposa y supuestamente inconscientemente abusaba de ella. En esa ocasión nos acompañaba una chica que practicaba Reiki, pero además era abogada. Era vidente, practicaba Reiki, era abogada y se puso fuerte con el señor. Le dijo, ¿sabe qué? Yo ya mandé la ubicación a la policía, o nos deja salir y por fuera lo ayudamos, o le va a ir peor. Nos dejaron salir. Pero fue una de tantas veces que pusimos en riesgo nuestra vida por una investigación, donde algunas veces sí había cuestiones paranormales, donde algunas veces no tenía que ver con lo paranormal, pero era parte de lo que nos decían y es ponerte en riesgo. Hoy en día, ¿dónde vamos? Nos cuidamos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, quién va a salir del lugar, por qué nos están hablando. Hoy te tienes que cuidar absolutamente de todo. Sí, sobre todo con el tema de la inseguridad, pero volviendo a este caso, me impacta mucho y de hecho me da hasta coraje, ¿no? Uh-huh. Porque es algo totalmente ilógico, irracional, que se escudara en este tipo de cosas. Uh-huh. Y sobre todo que inventara una excusa para tan ilógica, Alain, para dar una explicación a algo tan aberrante que estaba haciendo. Y es donde te das cuenta que a veces lo que realmente da miedo no es el tema paranormal, sino lo que llegan a hacer las personas. Sí, tal cual, miedo a los vivos. Lo digo, claro. Lo digo mucho esto en el programa. Hay otro caso muy similar
que afortunadamente no llegó a mayores, pero resulta que nos contactan de una casa también donde había una posesión demoníaca. Esta posesión, te adelanto, era totalmente real. Sí se trataba de una posesión. Lo interesante de este caso es que cuando llegamos a la finca, de repente me estaciono y empiezan a llegar muchas personas muy raras. El dueño de la casa sale y les dice, se pueden ir, todo bien. Desde ahí dije, ok, qué raro, ¿por qué lo cuidan o por qué le ponen tanta atención? Nos permiten entrar a la casa, nos enseñan quién era la chica poseída, y lo primero que hago yo con otra parte del equipo es empezar a esconder los objetos que nos pudieran lastimar. Todo lo de la cocina, cerrar bien la cocina, cualquier cosa que nos pudiera lastimar, porque se sentía la tensión. La otra parte del equipo, que eran los expertos como tal, empiezan a trabajar con la chica. La chica comienza o entra en estado de posesión. Los gritos, el cambio de voz, hablaba en otros idiomas, la fuerza que tenía era impresionante y no la podían sacar de ese estado el equipo de expertos. El esposo me manda a hablar a una de las habitaciones. En esa habitación recuerdo que tenía un santo que era Malverde. Yo me le quedé viendo porque dije, ok, ¿será? Y él me platica la historia real de lo que había pasado y por qué le pasaba eso a su pareja. Él argumenta que él, no voy a decir ubicaciones, pero él se roba a su esposa de cierto estado del país, se la lleva para Guadalajara y su trabajo era desvivir personas, el trabajo de él. Resulta que él hace un pacto con el demonio para que lo protegiera cuando él iba a hacer este tipo de trabajos. La forma en que lo protegía el demonio era que su esposa entraba en posesión y la esposa le decía santo y seña de cómo hacer el trabajo, cómo iba a encontrar a la persona, cómo iba a estar vestida, a qué hora iba a llegar, le daba detalles y él así podía trabajar. Esta persona estaba tan pesada que un día antes le habían dejado un encobijado ahí en su casa. Nosotros siempre pasábamos la ubicación a un comandante y él también ya nos había advertido, ¿saben qué? En cuanto puedan, sálganse de ahí. Ayer pasó esto, ok. Mientras la chica estaba en posesión, ya la persona me había platicado esto, yo estaba con el micrófono narrando, ok, está pasando esto, los expertos están trabajando, todo era completamente en vivo. Simplemente cuando la estación de radio se iba a comerciales, pues seguíamos nosotros trabajando, regresábamos y yo seguía, ok, pues ahorita pasó esto, está pasando esto. Logran ayudar a la chica, se acerca otra vez este señor conmigo y me dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir por favor que nada de esto salga al aire, que borres todo el material y que no se sepa lo que hicieron hoy. Ojo, yo ya había estado en vivo durante todo esto. Me imagino que él pensó que yo lo estaba grabando. Él nos dijo que ya nos tenía ubicados a cada uno del equipo, nos dijo que nos iba a acompañar de regreso a la estación de radio. Habíamos terminado tipo 11:30 este caso, todavía nos quedaba media hora de programa, pero ya no lo íbamos a hacer obviamente ahí. Salimos de ahí, nos escoltan hasta la estación de radio, yo regreso al programa y regresé hablando de otro tema totalmente diferente. Dijo, ok, si están escuchando, que no se den cuenta de que había salido en vivo este material. Sí. Pero yo creo que ha sido, cuando me preguntan de los casos más delicados, más fuertes, siempre le digo a la gente que es estar dentro o estar como testigo de una posesión. Y esta ha sido una de ellas. Yo creo que nos ha tocado 4 posesiones que en 19 años, ojo, que hemos estado, que hemos visto cómo habla, todo lo que hace, aproximadamente 4 o 5 posesiones nos ha tocado ver. Es aterrador lo que comentas. Primero, porque la esposa fungía como un tipo de oráculo demoníaco. Y segundo, por el tema que hacía este tipo, ¿no? Ya todavía trascender ese tema paranormal, a encontrarte con un tipo que se dedica a desvivir personas y sobre todo que ya te estén amenazando,
no imagino el terror que debe sentirse, el miedo, como lo mencionábamos, el miedo a los vivos, ¿no? Que en ese momento puedes correr ese riesgo de desaparecer incluso, ¿no? Exacto. Y que la gente ahorita que está escuchando las historias, que ya escuchó algunos audios, repito, que nos diga qué les hace sentir. Ahora sí que el doctor escalofrío, creo que es tu especialidad, que la gente sienta ese escalofrío. Igual si lo logran sentir sería interesante saberlo. Sí, claro, ahí que nos comenten. A mí en este momento me dejas totalmente impactado de los casos más fuertes que he escuchado, y sobre todo creo que tu experiencia en radio, tanto en campo y en radio, y ahora en este formato audiovisual, a mí me deja impresionado, y como te digo, yo soy un gran admirador de tu trabajo. Gracias. Y qué honor haber estado aquí. Vamos a dar un cierre, por favor. Recuérdanos tus redes, por favor, y vamos a estar ahí al pendiente de tu trabajo. Muy bien. Invitar a la gente a que nos visite en redes sociales como El Grito de la Llorona o como Alain Luna. Todos los miércoles estrenamos episodio, hacemos en vivo los días jueves, y sobre todo como mensaje. Cada que tengo la oportunidad de decirlo, de invitar a la gente a que si le gusta lo paranormal, que lea libros de terror, que vea películas de terror, pero tienes que tener un límite de hasta dónde llegar. No porque te guste lo paranormal, no porque quieras quizá cuadro, quizá de repente tener cosas virales, hagas cosas de las que después te puedas arrepentir. Y si lo vas a hacer, tienes que ser muy estratega de rodearte de equipo de expertos. Entre ellos tendría que haber un experto en la parte espiritual, entre ellos tendría que haber un experto en la parte psicológica, en la parte psiquiátrica, y obviamente la parte técnica para poder cubrir absolutamente todo, pero no es para todos. Cuídense mucho, no abran puertas que quizá nunca vamos a poder cerrar. Sí, claro. Muchísimas gracias, Alain. Qué honor haber estado aquí. Gracias de nuevo por prestarnos tu set, por recibirnos tan bien. Yo quedo encantado, fascinado. Y ¿nos puedes dar la despedida que dices en El Grito de la Llorona, por favor? Muy bien. ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. Yo soy el Doc y les deseo una escalofriante noche. Vámonos, porque aquí espantan. Hasta luego.